Muy bien. Entonces les comentaba, aquí tenemos la optimización. La optimización pues es ese sentido en donde su compilador va analizando ese código que ya generaron en una etapa intermedia y cómo se pudiera mejorar. Entonces sí hay varias técnicas. De hecho, a final de cuentas, nosotros como programadores utilizamos la optimización, ¿sí? Por eso también hasta cierto punto los compiladores no lo utilizan mucho o no lo consideran como de mucha importancia. ¿Sí? Entonces dice, por aquí la optimización se basa en un extenso análisis de estructura del programa y del flujo de datos. Esto es muy importante porque era lo que les comentaba. Por ejemplo, ustedes lo han visto muchos estilos de programación, Otoniel, Armando conmigo. Por ejemplo, a veces Otoniel o Armando se avientan en una línea, mandan llamar al método y ya tienen el return ahí mismo, ¿no? Entonces, pues eso a veces es un poquito eh, el que cómo están programando, ¿no? Entonces, pero va subiendo, ustedes saben que ustedes van optimizando conforme van mejorando la parte de programación. Sí, dicen, esto lo puedo hacer en una sola línea o, sí, muy bien, a ver, vamos a ver quién está. ¿Y hay alguien? Vamos a ver, espérame un segundito, vamos a detener aquí. Ok, ahora sí ya están todos, ¿verdad? Ok, ¿quién es Fercho? Soy Fernando Sandoval, profe, pero es que Ah, no me dejaba entrar también y tuve que poner ahí otras cosas. ok, bueno, entonces ya por ahí, si quieren, no hagas tanto ruido porque como entra, o déjate, lo voy a cancelar tantito el micrófono porque si no entra la pantalla. Ok, bueno, regreso. Muy bien, entonces, dentro de las técnicas de optimización, bueno, las técnicas se pueden emplear de dos maneras, ¿no? Dice independiente de la máquina o dependiente de la máquina, ¿no? La optimización, si es independiente de la máquina, va todo enfocado a la parte de programación dentro de nuestro código. Ahí el compilador o nosotros como optimizadores estamos viendo, buscando el código que se haya generado y cómo mejorarlo. En esta parte de dependiente de la máquina, es donde nosotros mejoramos el código, pero buscando sentencias también nativas del compilador. Por ejemplo, si tiene un coprocesador matemático o un manejador de gráficos, en vez de hacer todo el proceso, mandarlo al procesador normal, se lo mandamos a la tarjeta gráfica. Entonces, en ese sentido es donde la optimización puede depender de la máquina y entonces analizamos el hardware que tiene y empezamos a distribuir, ¿no? Que si tiene varios núcleos y podemos distribuir el programa por varios núcleos, pues lo mandamos a esos núcleos. ¿Para qué? Para que se realice propiamente un procesamiento tipo distribuido en un momento dado y después ya integrar ahí la información o utilizar todo el potencial del procesador. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, es lo que nosotros tenemos. Si va a ser una optimización independiente o dependiente de la máquina, ¿no? Y bueno, dentro de las técnicas más empleadas, pues aquí las tenemos, lo que viene siendo la local, lazos, cálculo previo de constantes, reducción de fuerzas, frecuencias, eliminación de código y reacomodo. Entonces, aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo podemos tener una optimización, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos una constante que aquí es 10, entonces es 10 más b más 2 por la constante. Entonces, esto es lo mismo que poner 2 por 10, que sumarle a lo que vayamos a realizar aquí como operación con el 20, ¿sí? Entonces 2 por 10 me da 20. Entonces aquí está haciendo un cálculo previo de constantes, es lo que se llama. Entonces, si esto nosotros, por ejemplo, lo tuviéramos en un ciclo, 20 veces estaría haciendo esta multiplicación de 2 por la constante. Pero si nosotros ya ponemos el número,
pues ya no hay, ya se optimizó esa parte de programación. Son mucho menos líneas que tiene que realizar el compilador, ¿sí? Bueno, entonces esto para considerarlo, ¿sí? Entonces este código que vean cómo se encuentra ya optimizado, al final de cuentas, aquí abajo, ¿no? Ya nada más es más 20, ya lo considera. También aquí dice, bueno, si aquí había ese 10 y lo voy a sumar, bueno, ya tengo el 30 y si lo único que me queda es sumar más b, pues ya lo deja pendiente, ¿no? Entonces, chequenlo. Aquí está realmente es un cálculo previo de constantes. Seguimos entonces. Locales, vamos a la parte de los tipos de optimización que viene siendo locales. Dice, se optimiza el código examinando, esto es muy importante, esta técnica, grupo de instrucciones en áreas locales. O sea, agarramos 10 15 20 líneas y nada más vamos a analizar esas, a ver qué podemos optimizar de esa parte del bloque de código, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, también dice, en el caso de ensamblador, dice, hay instrucciones que son más caras y otras más baratas. Por ejemplo, este move es de poner un cero en un registro, pues se da más trabajo internamente al procesador. Es más rápido utilizar la función nativa o la instrucción nativa que ya trae el procesador, que es clear, que automáticamente le va a poner un cero aquí al registro, ¿sí? Entonces eso hay que tomarlo por ahí en cuenta. Sí, lo que habíamos comentado, que unas son independientes de la máquina y otras son dependientes de la máquina. Muy bien. También, por ejemplo, dice por aquí, reducir transformaciones de datos redundantes en proposiciones consecutivas. Por ejemplo, aquí vamos a poner una variable X en el registro y luego lo que está en el registro en X. Entonces decimos, bueno, a ver, ¿eso tiene sentido? Pues no, lo podemos quitar. ¿Sí? En los ciclos, aquí era lo que les comentaba, aquí hay mucho trabajo que se puede optimizar. Eh, por ejemplo, si hay alguna operación que se realiza, como en este caso es una multiplicación que se está realizando, ¿cuántas veces? 100 veces. ¿Por qué no sacarla del ciclo, utilizarla como variable y ya no tenemos que estar realizando la multiplicación 100 veces? ¿Qué pasa si son miles o millones de registros los que tenemos que procesar? Pues esta simple instrucción pues va a tardar mucho, ¿sí? Ahí sí vamos a ver precisamente que esta optimización o puede servir o no puede servir, ¿sí? Bueno, también tenemos con respecto a ciclos, hay veces que tenemos ciclos contiguos. Por ejemplo, aquí se está inicializando un arreglo A y el arreglo B, y los dos llegan hasta el mismo lugar, ¿no? 100 elementos y se inicializan con los valores de 1, 2 o que correspondan. Entonces esto lo podemos optimizar, como dice aquí, si se mete en un solo ciclo, podemos simplificarlo. Aquí un solo ciclo y está operando con los dos instrucciones, ¿sí? O una le asigna un 1 y en el otro le está asignando el valor de i, ¿sí? Muy bien. Tenemos otros, por ejemplo, cuando se identifican arreglos y ciclos que son muy pequeños. Por ejemplo, aquí nosotros decimos, bueno, pues hay que asignarle un 1 al arreglo. Ah, pues lo hacemos en una sola línea, pero la máquina lo podrá traducir en 3 líneas que le son más fáciles, son más naturales, ¿sí? Más sencillas. Vamos a tener también el tipo de optimización global. Es igual al local, solo que este lo va a hacer a nivel, pues, de todo el programa, a nivel más general, ¿sí? Entonces esto, ¿para qué? Pues para tomarlo ahí en cuenta que es otra forma de optimizar, ¿sí? Por ejemplo, también aquí esta parte de global es, por ejemplo, cuando tenemos código que se está reutilizando en varias partes del programa, hacemos un método, la optimización consistirá en hacer un método de ese código que está en varios lugares y ya nada más mandar llamar a ese método. Entonces estamos optimizando ¿qué? La parte de líneas y de código. Muy bien. Hay otro tipo de optimización, el otro tipo de optimización se llama de mirilla. Una mirilla es como esas que están en las puertas de las cárceles, que nada más se puede mirar una cierta sección. Entonces aquí lo que hace es analizar pequeñas secciones de código y ahí se va viendo si se puede optimizar o no. ¿Sí? Muy bien. Cálculo previo de constantes, ya esto también le había comentado yo algo. Si yo puedo realizar la operación por anticipado y ya tener el resultado. Aquí generalmente a esta etapa se le llama preprocesamiento.
Ahorita ya no lo vemos mucho en los lenguajes, pero antes sí en el compilador de C, en los de Borland y en esos, venía una etapa, decía preprocesando. ¿Y qué hacían ese preprocesado? Lo que hacía era de que lo que eran operaciones que se iban a realizar, las aplicaba antes de ejecutar el programa. De hecho, antes de compilar, yo me acuerdo que el preprocesamiento era una etapa del compilar. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos esta parte, cálculo previo de constantes. Tenemos reducción de fuerzas y frecuencias. Esta dice, es el proceso por el cual una operación costosa en términos de tiempo de ejecución se reemplaza por una de menor costo. Bueno, y aquí tenemos los siguientes ejemplos. ¿Sí? Aquí, otra vez lo vuelvo a retomar, lo retoma para los ciclos. ¿Sí? Aquí tenemos un ciclo donde está realizando una operación aquí internamente y está haciendo el incremento, ¿sí? Pero tenemos esta operación que está max, que la podemos simplificar. T1 es J menos K, aquí utilizamos T1, que es la J menos K, que estas no tienen que ver nada con el ciclo, o sea, se están realizando, ¿sí? Y tenemos otra operación que es, digamos, máximo menos 3, aquí dentro de la condición, ¿sí? Que es una operación que se está calculando ahí en el ciclo y decimos, oye, ¿sabes qué? Pero pues esta es una operación de cálculo fija, no está máximo, en un momento dado no está actualizando su valor dentro del ciclo, cosas así. Entonces, ¿qué dice? ¿Sabes qué? Si eso lo podemos manejar en una variable previa, lo hacemos el cálculo previamente y ya nada más utilizamos el valor o el resultado de ese cálculo de variable, ¿no? Entonces son algunas cuestiones de optimización que se tiene. Otra para optimizar, pues es eliminar código. Sí, hay veces que nosotros ponemos código, por ejemplo, yo a veces sí pongo mucho código cuando estoy enseñando programación y luego ya llegan con Armando, llegan con Otoniel y dicen, oiga, es que aquí vemos un poquito más. Hay veces que decimos, es más lógico el código que yo veo, pero ya al momento de programar podemos quitar mucho código. ¿Por qué? Porque hay sentencias, instrucciones propias del lenguaje, hay hay también redundancia, a veces pues nosotros ponemos un return de una variable y a veces podemos decirle, no hombre, retórnalo y lo mandamos llamar un método, así como los recursivos. Ya que los recursivos dicen return y en el return dicen, por ejemplo, factorial. Entonces dicen, ah, caray, ¿cómo que retorna el factorial? ¿Sí? Sí, o sea, va a retornar el valor que devuelva el método de factorial, por ejemplo, pero ya no se lo asignamos a una variable para después retornarlo, sino inmediatamente en el return de ese método que estamos mandando llamar a factorial. ¿Sí? Ya se han de haber acordado. Bueno, entonces eliminación de código, aquí tenemos un ejemplo. Dice, por ejemplo, dice dentro del if nunca se ejecutará, así que la optimización de código puede ser suprimirlo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos B es false. ¿Sí? Y ustedes detectan que false no cambia el valor y va a estar dentro de este if. Entonces, ¿qué caso tiene tener este if? Pues simplemente se elimina. No tiene caso. Luego dice la expresión, la siguiente expresión. B por K. Dice la expresión puede optimizarse ya que existen expresiones redundantes como como J por K que se puede optimizar por una variable y ya podemos eliminar ese código y sustituirlo. Reacomodos, también esto es muy importante, los reacomodos pueden generar mayor o menor código intermedio. Por ejemplo, este código x más y por x por y, si nosotros recordamos la denotación infija posfija, generaría mucho más código porque sería una variable para x, una variable para y, otra variable, una tercera variable para x. Este más y este más van a entrar en una pila. Variable 1 entra a la pila. Perdón, variable 1 entra a posfija. El más entra a la pila. El y entra a posfija. Este más saca de la pila el más anterior y va a realizar propiamente esa operación y va a entrar este más. Después viene la X. Luego viene el por. El por trata de sacar algún elemento de la pila de operadores, pero como no puede, está el más, entra el asterisco
luego sigue Y y como termina la instrucción, va a sacar el por y luego el más. Entonces realmente ahí está generando una serie de mayor instrucciones a que si lo acomodamos bajo esta sintaxis. X por Y, cuando viene el más, va a hacer la multiplicación. Cuando llega hasta otro más, hace la suma de lo anterior y no le genera ningún problema. De hecho, aquí se muestra el código cómo sería, ¿sí? En ensamblador, obviamente. Si nosotros lo movemos en alto nivel, en C, de todos modos van a ser instrucciones muy similares y en menor cantidad, ¿sí? Aquí se va viendo, ¿no? Pone en la pila X, pone en la pila Y, bueno, le añade a Y, luego ese resultado lo guarda y luego pone el valor de X, el valor de Y, el, hace por ahí luego va a hacer la multiplicación y luego ya la suma final y son más instrucciones, ¿sí? Cambien esto a infijo y ahí se van a dar cuenta que genera más instrucciones. Bueno, ahora con respecto a los costos de optimización, dice los costos de optimización es en la mejora del código objeto intermedio. Dice, ya lo habíamos comentado, el costo puede ser bueno en cuanto a que va a ser más rápido el programa, pero también si se vuelve muy trabajoso esa inteligencia artificial para llegar al mejor código, porque tengo que llegar al mejor código que me están dando, tal vez ese costo sea muy grande, ¿sí? En tiempo para generarlo o implementarlo en el compilador, esa parte de optimizador inteligente que me identifique qué es lo que piensa hacer el usuario y mejorar ese código, así eh, como el tiempo que me voy a tardar en generar ese optimizador. Por eso a veces no lo dejan, no profundizan mucho, no le meten mucho dinero a esto. ¿Por qué? Porque a veces a un desarrollador le interesa que le identifique si se equivocó léxica y sintácticamente, nada más. A veces no, ni que lo optimicen el código, porque a veces uno como programador es quien está al pendiente de tener un código optimizado, ¿sí? Bueno, y ya finalmente, bueno, costos de ejecución. Dice un generador de código no deberá buscar operaciones innecesarias, sino que deberá tomar ventaja de las oportunidades para reducir el costo de operaciones que son innecesarias. Criterios que pueden considerarse como de optimización. Por ejemplo, yo optimizo mi código cuando es de menor tamaño, cuando aumento la velocidad o cuando utilizo eficientemente los registros. Entonces hay que considerar estas partes en la parte de optimización del código, ¿sí? Ok. Muy bien. Y ya nada más herramientas. Hay una última eh, estrategia para mejoramiento de código que se llama análisis de flujo de datos. Aquí esto es pues, propiamente les comentaba yo lo más difícil. ¿Por qué? Porque vamos a analizar la lógica y en base a esa lógica decir, ¿sabes qué? Esto es lo que quería el programador y se lo optimizo de esta manera. O sea, tendríamos que tener patrones de programación de todo lo que no puede hacer el usuario o lo hace de forma equivocada o errónea y tener un patrón de eso que está mal en un momento dado, cómo es que se mejora y cómo es que se simplifica, ¿sí? Entonces, en ese sentido, tendríamos el análisis de flujo de datos para verificar todo lo que se quiere dentro de la parte de programación, ¿sí? Bueno, entonces de momento, les digo, lo del día de hoy era muy cortito, es esto, ¿sí? Yo creo que no hay mayor duda, ¿sí? ¿Hay alguna duda o algo? Comentó algo de que teníamos que hacer un mapa, ¿qué? ¿Mental? Ah, sí, la tarea de esta unidad es elaborar un mapa mental que incluya estos temas, ¿sí? ¿Qué es nuestro tema? Optimización de código. Ah, ok, pues se le van a poner ahí estrategias, ejemplos, y van a ir armando su mapa mental. Les digo, ¿por qué? Porque a final de cuentas la optimización de código ya lo estamos haciendo dentro de la programación, ¿eh? Al reutilizar esa pila y al reutilizarla,
entre una expresión y otra ya estamos haciendo ahí una optimización de código. Por eso les digo, no le daba yo mucha importancia a esta parte de optimización de código. ¿Por qué? Porque realmente ya lo estamos implementando. ¿Sí? Entonces la tarea para esta unidad es el mapa mental. ¿Sí? Mapa mental, entonces, de optimización de código. Sí, hay que elaborarlo, lo pueden elaborar a mano y le toman una foto, lo pueden elaborar en computadora, por ejemplo en Excel, a veces se hace un tamaño muy a gusto porque pero definen una hoja de gran tamaño y luego ya nada más la seleccionan sus celdas y le dicen que lo ajuste a una sola hoja, pero ustedes definen un tamaño de, no carta, pueden tener un tamaño de una hoja de 40 por 40 o 45 por 45 y ya nada más ustedes le ponen archivo guardar como PDF y no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque acuérdense que el PDF no lo visualiza a final de cuentas como una hoja tamaño carta, pero si le hacemos un zoom, como lo hicieron grande, en un formato grande, pues podemos ver con mucho detalle lo que hayan hecho, ¿sí? Ok. Ok, ¿alguna otra duda? Joaquín, Jorge, Juan Ah, Antonio. yo, profe, ¿y para cuándo se lo entregamos o por la plataforma o Esto, cómo? sí, por la plataforma, lo antes posible. Miren, en la plataforma, sí ya está. Les voy a poner la actividad en la plataforma. El material está ahí en la plataforma de esta unidad, no hay ningún problema. Nada más les voy a poner la actividad en la plataforma, ¿para qué? Para que me puedan regresar el archivo por ahí. ¿Sí? Muy bien. Ok. Ok, profe. Bueno, entonces hasta aquí le dejamos. ¿Sería todo? Sale, profe. Sí. Muy bien. Y Sale, profe. mañana de Gracias. igual manera nos vemos, sí, ya para ver la última unidad que es propiamente muy similar a esta. Ok, ¿Sale? estoy bien. Muy Ok. bien. Ándale, Vamos. sale, pórtense bien. Sale, profe. Adiós. Dale, bye. Igual, profe. Adiós. Bye.